Muy bien, buenos días a todos. Un saludo a los que nos están siguiendo por las redes sociales. Estamos con una serie muy interesante que trata de ese manual de supervivencia cuando nos acercamos a momentos difíciles, al fin del mundo tal como lo conocemos. Y esta serie está basada en Primera y Segunda de Tesalonicenses, que son dos cartas del apóstol Pablo muy escatológicas, porque son donde más habla de este tema, pero también muy personales. Él expresa tal como es y abre su corazón y podemos saber mucho de Pablo a través de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia no solo de oír, sino de recibir la palabra de Dios. Podemos saber, y es evidente, y estar seguros de que estamos oyendo. ¿A que sí? Si yo digo, hola, 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 ¿se me oye? ¿Se me oye? A ver, lo de atrás, ¿me oyen? Sí. No, está bien el micro, no solamente un ejercicio. Sí, los de arriba sí. Podemos estar seguros de que todos oímos la palabra de Dios. De lo que no estamos tan seguros es si lo creemos, lo que estamos oyendo. Si creemos lo que estamos oyendo y si recibimos lo que estamos oyendo. ¿Cómo saber? ¿Cómo estar seguro de que estamos recibiendo lo que estamos oyendo? ¿Cómo estar seguros de ser responsables con lo que hemos creído? Que respondemos a lo que hemos oído y a lo que hemos creído. Pues Pablo lo sabe. Pablo sabe perfectamente cómo estar seguros de que ciertamente no solamente estamos oyendo, sino que estamos recibiendo la palabra de Dios. Una vez que Pablo, lo vimos la semana pasada, se defiende ante aquellos que le cuestionan como un falso maestro, cuestionan su visita, cuestionan sus motivaciones, cuestionan su mensaje, y él presenta ahí un tema muy personal, un capítulo muy personal acerca de cómo se ha comportado entre ellos. Pablo pasa a tratar el segundo problema que Timoteo, que había sido enviado por Pablo a la ciudad, que Timoteo había observado. Y es que no solamente la persecución se cebó contra Pablo, que tiene que salir corriendo en dirección a Berea, sino que los creyentes que se acaban de convertir están sometidos a una presión tremenda y a una fuerte oposición. Entonces están sufriendo por causa de haber creído en el Evangelio. Y entonces Pablo pasa a tratar este tema y a darnos respuesta de cómo podemos saber que estamos ciertamente no solamente oyendo, sino recibiendo la palabra de Dios. El texto de hoy es 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 20. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas, las iglesias, padecieron de parte de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios con lo que hacen, y se oponen a todos los hombres, y pidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, esta palabra que queremos que por medio del Espíritu pueda llegar a nuestros corazones. Y no solamente escucharla como la hemos escuchado hasta aquí, sino también para que la creamos y para que la recibamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo está describiendo la forma ahora, no solamente en la que él se comportó y el equipo misionero que abrieron la iglesia en Tesalónica, sino aquí en este pasaje lo que está notando es cómo esta iglesia ha respondido al ministerio de esos predicadores, Pablo, Silas y Timoteo, durante esas 3 semanas que hemos dicho que estuvieron en la ciudad. Y Timoteo le dice a Pablo que
que a nosotros nos han perseguido, nos han sacado de la ciudad, pero que ellos también siguen sufriendo esta situación. Están padeciendo por causa de su fe y son nuevos convertidos. Entonces, acaban de recibir a Cristo y ahora empiezan a recibir la incomprensión, la crítica, la persecución del sector religioso y poderoso de la ciudad. Así que están siendo perseguidos y atacados por los poderosos. Por lo cual Pablo está preocupado por ellos, muestra interés por ellos y escribe este pasaje que hemos leído, mostrando también al mismo tiempo cuáles son las señales, según Pablo, de que realmente no solamente hemos creído, sino que hemos recibido la palabra de Dios. Esta es la idea central para los que están en la clase de homilética, ¿no? O sea, ¿cuáles son las señales que, según Pablo, podemos notar de que ciertamente somos creyentes que no solamente oyen, sino que reciben y ponen en práctica la palabra de Dios? Y tiene mucho que ver con la respuesta que ellos están dando a todo lo que les está pasando. Así que, en primer lugar, Pablo reconoce y afirma de que ellos han recibido, y esta es una palabra que vamos a ver después, y han aceptado esa palabra que Pablo ha estado predicando entre ellos durante esas 3 semanas. Por lo cual también nosotros estamos agradecidos a Dios. Eso es lo que hace una persona que enseña, ya sea a niños, ya sea a adolescentes, a jóvenes, a adultos, a matrimonio. Están agradecidos a Dios de que la gente valore ese ministerio, ¿o no? Y cuando un maestro ve que los alumnos valoran el esfuerzo de ese maestro en preparar la clase, el sacrificio que hace, ¿me entendéis? Pues esa persona está agradecida a Dios. Señor, gracias porque, ¿de acuerdo? Pablo está haciendo eso, está agradeciendo a Dios la manera en que ellos han apreciado, han valorado, han recibido la palabra de Dios, que han escuchado de Pablo y Silas y Timoteo, la cual recibisteis en verdad la palabra de Dios que oísteis de nosotros y la recibisteis. 2 veces aparece la acción de recibir, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que, según el apóstol Pablo, la manera en que estamos enfrentando las dificultades y la persecución demuestra ciertamente, en primer lugar, que andamos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados, porque eso lo dijo Pablo un poquito al principio, ¿no? Que andéis como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Cómo se anda como es digno de nuestra vocación en medio de la persecución? Saliendo corriendo, abandonando nuestra fe, dejando el lugar del sufrimiento, la iglesia, para irnos, ¿me entendéis?, donde no hay dificultad. Así que la manera en la que ellos están enfrentando las dificultades, las persecuciones que están viviendo, demostraban que andaban como era digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Y está agradecido el apóstol por esa respuesta que ellos están dando en medio de las dificultades y en medio de la persecución. Y lo que Pablo viene a decir aquí, que hemos leído, requiere ya un mensaje completo acerca del ministerio de la palabra, cómo opera la palabra, cómo debe ser escuchada y recibida la palabra. Dice Pablo que cuando recibisteis la palabra de Dios, o sea, lo cual quiere decir que no solamente hay que escuchar la palabra de Dios, hay que recibirla. Hay que recibirla. ¿Qué es eso? Mirad, recibir es alojar. La palabra que se empleaba aquí era cuando un huésped venía a tu casa, le abrías la puerta, le hacías pasar y le hacías sentir cómodo en tu hogar, ¿no? Y no era por la fuerza, sino era con alegría. ¿De acuerdo? Es como cuando los nietos vienen a tu casa o tus hijos vuelven después de estar mucho tiempo fuera, ¿no? Les recibes pero con alegría, ¿no? Bueno, ya si se quedan 2 meses seguidos ya y uno dice... A ver, pero ¿me entendéis? No es solamente recibir de mala gana, es alguien que recibe a alguien que viene y está contento por eso, recibe esa palabra con alegría. Así que es dar una bienvenida gozosa a ese mensaje. Yo creo que eso es todo lo que nosotros experimentamos cuando escuchamos por primera vez el Evangelio. ¿A que sí? Era algo novedoso, algo que no habíamos escuchado nunca. Tenía sentido, respondía a nuestros interrogantes, a nuestros planteamientos religiosos. Esto es verdad, ¿no? Y lo recibimos con mucha alegría porque por fin habíamos encontrado aquello que tenía sentido y que era la verdad.
Bien, pues eso es lo que dice Pablo que hicieron ellos. Ahora, mirad, muchos sermones son predicados en este momento, en este país, en muchísimas iglesias, pero no todos los sermones que son predicados en este momento son recibidos. ¿No? Y los que se dedican a la predicación, a la enseñanza con adolescentes, con matrimonios, con parejas con problemas, estás dando el consejo de la palabra, pero es escuchado, pero no es recibido, no es obedecido. ¿Cómo podemos saber que hemos recibido? Que esa persona está recibiendo esa palabra que se está predicando. Pues porque tiene que haber una respuesta a eso. Tiene que haber obediencia. La obediencia es la que realmente demuestra que hemos recibido eso que se nos está transmitiendo, ¿no? Y esa obediencia, ¿en qué contexto? En el contexto en el que sea. En este caso era en un contexto de persecución. ¿De acuerdo? El problema era que la sociedad era hostil hacia los cristianos y hacia la iglesia, como más o menos ocurre en nuestra sociedad española, ¿no? Entonces, esa era la realidad. Pablo había estado enseñando, y lo veremos, acerca de eso también, porque había anticipado eso, que eso iba a pasar, ¿de acuerdo? Ahora, a ver cómo respondemos a eso. Cómo demostramos de que andamos como es digno de la vocación del que nos ha llamado, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo sabemos porque hay una respuesta, una evidencia práctica de obediencia a lo que se está escuchando. Así que se recibe una verdad de la palabra de Dios cuando no solo se oye, sino cuando se cree. ¿Cuántos sermones evangelísticos se predican, se comparten testimonios personales a vecinos, a amigos, a familiares, y lo oyen pero no lo creen? Por lo tanto, ese es el proceso. Primero hay que escuchar, después hay que creer eso. Y después hay que responder a eso, mostrando evidencia de que ciertamente no solamente escuchamos, sino que recibimos aquello que hemos escuchado. Eso es lo primero. Entonces, ellos han hecho eso, han recibido eso porque responden con firmeza, con compromiso, a la situación nueva que están viviendo, que es la de persecución. Dice Pablo en segundo lugar, que oísteis de nosotros. Mirad, Dios siempre utiliza a alguien de carne y hueso para transmitir su palabra. Dice el apóstol Pablo más adelante, a veces nos gustaría que viniera un ovni, ¿no? O que viniera un ángel. Y no. Pero los ángeles, dice la Biblia, que anhelan hacer lo que nosotros estamos haciendo, que se nos ha confiado, y es predicar el Evangelio. Los ángeles existen, una serie buena sobre eso, para el futuro, pero están a nuestro servicio cuando nosotros estamos en la misión de Dios. Pero ellos no pueden, ¿de acuerdo?, predicar el Evangelio, cosa que tenemos que hacer nosotros. Y Pablo dice, la locura de la predicación. Dios ha escogido gente de carne y hueso, ¿de acuerdo?, para transmitir algo que puede parecer una locura, un sermón, un discurso religioso, para producir un cambio en las personas que lo escuchan. Así que Dios siempre va a utilizar a personas de carne y hueso. Ellos escuchan, la iglesia de Tesalónica escucha ese mensaje de la boca ¿de quién? De Pablo, de Silas y de Timoteo. Tú escuchaste el mensaje del Evangelio de la boca de alguien. ¿Te acuerdas de esa persona? Dale gracias a Dios en este momento. Señor, gracias por la boca de esa persona que se abrió para que yo pudiera escuchar el Evangelio, ¿no? Y ahora hay gente que está esperando escuchar el Evangelio de tu boca, de nuestra boca. Es así. ¿Quiénes serán aquellos que escucharán ese mensaje ahora de nuestra boca? Porque Dios es la manera en que transmite su palabra al resto del mundo, ¿no? Así que es un reto para nosotros. ¿Quién va a escuchar lo que nosotros hemos escuchado de la boca de otros? En tercer lugar, dice que la recibisteis no como palabra de hombres. Dice Pablo que aunque la palabra de Dios la predican hombres de carne y hueso, en realidad es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Así que los cristianos creen que lo que predicamos es la palabra de Dios. Y lo que tenemos que predicar es la palabra de Dios.
Así que no la recibisteis como palabra de una persona determinada, ¿de acuerdo? Sino que esa persona está siendo un canal de transmisión de la palabra de Dios. Así que eso es lo que tenemos que predicar, ¿de acuerdo? A eso somos llamados, a creer que la Biblia es la palabra de Dios y a predicarla. Y según dice Pablo, es en verdad, ciertamente es así, es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es su palabra, es verdadera y demuestra que Dios se ha revelado a través de su palabra, porque de otra manera sería imposible conocer a ese Dios creador del universo. Así que Pablo tenía esa convicción firme. Creemos que lo que predicamos viene de Dios. Y cuando estamos escuchando un domingo por la mañana en una iglesia, realmente deberíamos estar escuchando a Dios, no a la persona que está predicando. La estamos escuchando, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? Pero que, bueno, qué buena introducción ha tenido, me he quedado con la idea central, los puntos, estamos en ello, ¿entendéis? O sea, de verdad es Dios el que quiere hablarnos a cada uno de nosotros y decirnos algo en esta mañana. O sea, yo creo que si venimos con la expectativa que no vamos a escuchar a fulanito o menganito, sino que es a Dios a quien escuchamos, cambiaría mucho nuestra manera de estar en la iglesia. Y dice Pablo, esa palabra actúa en vosotros los creyentes. O sea, la intención de la palabra es actuar. ¿Y cuándo actúa la palabra? Cuando se escucha. Pero no solamente cuando se escucha, cuando se recibe y cuando se acepta. ¿Y cuándo se obedece? O sea, si no hay obediencia, la palabra es inoperante. No actúa en nosotros. Por eso una persona puede haber escuchado 20.000 mensajes domingo tras domingo y no haber dado un paso de donde estaba hace 20 años a donde está ahora. ¿No? La obediencia es la que realmente demuestra que hemos recibido esa palabra. Podemos estar escuchando algo que sabemos que eso no lo estoy haciendo. Y lo seguimos escuchando un día y otro. La palabra no opera lo que quisiera operar en nosotros. ¿Cuándo lo hace? Cuando obedecemos. Dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es verdad esto. Mira, ahora estoy leyendo una novela que me habían recomendado, wow, fantástica. Yo la leo y digo, madre mía, todavía no he llegado. Y ya está terminando, todavía no ha llegado al meollo. Y creo que va a terminar. Quiero decir, la Biblia, como es palabra de Dios, tiene el poder que no tiene el Quijote. ¿Quién ha leído el Quijote? Pues felicidades, porque hay un montón de gente que no ha podido terminarlo. Pero aún así, bueno, está lleno de buenos consejos, de mucha sabiduría. Mucha de ella viene de la Biblia, el Quijote. La influencia de Cervantes, de la Biblia en Cervantes. ¿No? Pero no es la palabra de Dios. De verdad es que esto es así. Es que si es la palabra de Dios, no va a ser una palabra inoperante, vacía, de poesía, de historia, ¿me entendéis? Tiene la intención y tiene el poder de transformar, de cambiar, actuar en nosotros. Es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Decía alguien que la Biblia, más que nosotros leer la Biblia nos lee a nosotros. Y eso es algo que demuestra que realmente es la palabra de Dios. Porque ningún libro, ningún novelista va a aflorar aquellas cosas que son vergonzosas, ¿no? Cuando uno escribe una biografía, oye, aquello bórralo, esas fotografías quítalas de internet, en mi currículum, ¿de acuerdo? Aquello no, ¿entendéis? Pero la Biblia es honesta, nos lee de verdad, nos lee a nosotros. Cuando nosotros la leemos a ella nos está diciendo cómo somos, ¿de acuerdo? Así que quiere intervenir en nosotros. Dice Pablo también a Timoteo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil, enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. ¿Con qué intención? A fin de hacerte una persona madura, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra opera si nosotros la obedecemos. Si no, se convertirá en juicio para nosotros. ¿A que sí? Pagaremos las consecuencias. ¿Y cuál es la señal de que esa palabra está operando, actuando en ello?
Pues lo que he dicho. No solamente Pablo dice habéis oído, sino que también habéis recibido. Y ahora estáis mostrando coherencia, perseverando en el sufrimiento. ¿De acuerdo? Nosotros hemos tenido que salir corriendo. Ya no estamos allí, pero vosotros estáis en el meollo, ¿eh? Ahí. Y estáis demostrando que habéis respondido al mensaje del Evangelio. Así que perseverancia en el sufrimiento es una evidencia de que hemos recibido y la palabra está operando en nosotros. Así que si conocemos la verdad de Dios, en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, deberíamos mantenernos firmes como ellos se mantuvieron. Esta era la primera cosa. En segundo lugar, la persecución por causa de la palabra. No solamente recibieron la palabra, sino que ahora resulta que por recibir la palabra sufren las consecuencias. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos a nosotros hablar el Evangelio a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Otra cosa entre paréntesis, una señal de que nos acercamos al fin de los tiempos es que se va a prohibir que prediquemos el Evangelio. Ya lo estamos viendo. Oye, mira, todo eso que tú crees dentro de las paredes de la iglesia, pero no vayas por ahí haciendo, ¿me entendéis?, difundiendo estas cosas, porque eso es proselitismo, ¿de acuerdo? Y eso están haciendo con Pablo, están queriendo impedir que Pablo siga predicando el Evangelio. Así que mantenerse firme y responder de esta manera les lleva a que son, podríamos decir, socios en el sufrimiento de las iglesias de Judea. Interesante aquí porque hay dos aspectos de lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia es de Dios, en Cristo. O sea, no podemos formar parte de la iglesia si no estamos en Cristo. Y en un lugar determinado, en este caso en Judea. O sea, hay un aspecto universal de la iglesia y hay un aspecto local de la iglesia que se localiza en un sitio concreto, como en este caso, aquí en Sevilla, ¿no? En este caso, todas las iglesias de Judea habían ya pasado por ahí. Y ellos, al estar manteniéndose firmes en esas circunstancias, se han hecho imitadores de esas iglesias que están también sufriendo como ellos. Y no solamente como ellos, sino como a mí, imitar el sufrimiento del propio apóstol, que le han expulsado, que le han prohibido que hablen del Evangelio en esa ciudad. Les acusan de que estos que han trastornado el mundo entero han llegado hasta aquí, así que iros de aquí, ¿de acuerdo? Y les prohíben a Pablo de que no sigan predicando ese mensaje para que la gente no se pueda convertir, no se pueda salvar. Así que hay persecución. Y recibir la palabra es también, amigos, sufrir por ella. Eso es lo que dijo Jesús. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, pero no estamos en momentos de incomodidades y de sacrificios y de sufrimientos, ¿no? O sea, a la menor incomodidad, ¿sabéis? Ya, ¿sabes? Recibir la palabra es también estar dispuesto tú a decir, yo sé en quién he creído y estoy dispuesto a sufrir el desprecio, el rechazo de mis amigos, de mi familia, ¿entendéis? A sufrir por ella. No vale la pena sufrir por una novela, pero sí merece la pena hacerlo por la palabra de Dios. Pero esa posición contra los cristianos, la iglesia, el evangelio, va a tener consecuencias. Dice el apóstol Pablo, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué quiere decir esto? Hay una curiosidad en la historia judía, corría la idea entre los judíos de que Dios en su paciencia, como es paciente, permite, y eso lo vemos en la Biblia, en Génesis, ¿no? Dice que ya la paciencia de Dios se había agotado, ¿no? Y vino el diluvio, Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto tiempo llevarían ellos en esa? Pero llega un momento en que la paciencia de Dios tiene un límite. Y lo que Pablo está diciendo, que lo que ellos hacen contra Jesús, que lo crucificaron, contra la iglesia de Judea, que la persiguen, contra él, que le prohíben predicar el evangelio, y lo que están haciendo contra los cristianos de Tesalónica, es como un vaso que se está llenando y que está a punto de rebosar. Dice aquí que están colmando, el vaso está, la medida
de la paciencia de Dios ya está, el vaso está rebosando. Así que vendrá sobre ellos ira en extremo. Quiere decir esto que también Pablo les anima diciendo, no os preocupéis, vosotros a lo vuestro, que Dios se encargará de esto, ¿no? Han perseguido a los profetas, han matado a Jesús, nos expulsan de la iglesia, nos prohíben predicar el Evangelio, pero no quedarán sin castigo. Y les consuela de esa manera. Y en tercer lugar, Pablo presenta algo que es muy interesante también, que tiene que ver con qué es lo que pasa cuando nosotros estamos recibiendo la palabra y estamos dispuestos a sufrir por ella. Dice, nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Esto es la comunión cristiana, que sí, a veces dice uno, mira, los cristianos decimos eso, mira, no puedo estar allí, pero de corazón estoy, ¿sí? Hombre, muchas veces es bueno estar, no solamente de corazón. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Oye, no voy al culto, pero bueno, que yo sepáis que... No, tienes que estar en el culto, tienes que estar aquí. Es que una reunión, no, tienes que estar aquí, aunque estés de corazón. Como vale, pero hay situaciones, ¿entendéis?, que no se puede estar. Entonces Pablo siente que hay una comunión tan grande con estos hermanos que aunque él no puede estar ahí, aunque quiere estar, no puede. Y desea ver su rostro. Esta es la comunión cristiana. Qué bonito es eso, ¿no? De poder, el aprecio que hay entre los cristianos, de que a lo mejor no podemos estar en un sitio, pero nuestro corazón está con esa iglesia o está con ellos. Dice versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Amigo, probablemente detrás de esto, cuando Pablo está diciendo esto, él está también defendiéndose de aquellos que dicen, mira, Pablo, sí, mira, vosotros apreciáis a Pablo, pero fíjate lo que ha hecho, ha salido corriendo, ¿no? Y dice Pablo, vamos a ver, tuve que salir corriendo de allí porque si no me iban a matar, lo cual también es algo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Pero yo he querido volver para ver cómo estáis y para edificaros y animaros, ¿de acuerdo? Pero dice una cosa interesante, ¿no? De que Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Así que Pablo cree en el diablo, como Jesús también creía. Y él sabe que el diablo está de alguna manera entorpeciendo que la obra de Dios en la iglesia prospere y también que la obra de Dios en ti prospere. Estorbar es poner dificultad, un obstáculo en la ejecución de algo. Es entorpecer, obstaculizar, dificultar e impedir. La palabra que se utilizaba aquí, que Pablo utiliza aquí, era la que se empleaban cuando había una carretera y venían por ahí un ejército, se echaban piedras para impedir el avance del ejército. O sea, esto es lo que está haciendo el diablo, dice Pablo, está echando piedras para impedir lo que Pablo está queriendo hacer y que ha intentado una y otra vez. ¿De acuerdo? Así que él es consciente de que hay un elemento, y en la guerra espiritual que sufren todos los cristianos, que ciertamente quiere entorpecer la obra de Dios en ti. Lutero, interesante que Lutero era un hombre muy consciente de esa tarea del enemigo para hacernos fracasar en nuestra vida cristiana, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en la iglesia. Y él escribió un himno, se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y dice así, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa, etc. Pero dice en una estrofa, aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá prosperarnos. Por lo tanto, era tan consciente Lutero de él estaba haciendo una obra extraordinaria, la Reforma, estaba traduciendo la Biblia, y dice que Lutero era tan consciente de que el diablo quería entorpecer lo que estaba haciendo, que hasta un día cogió un tintero y se lo tiró al diablo. Estaba escribiendo y era tan consciente de ese obstáculo, de ese estorbo, que cogió el tintero y se lo tiró al diablo. Así que Pablo quería volver allí a la iglesia, pero de alguna manera no ha podido.
No sabemos qué fue lo que estorbó esa intención que intentó una y otra vez, pero sabemos que él dice que fue estorbado en su deseo de hacer algo. ¿Cómo podemos saber que el enemigo está precisamente en una acción de estorbar? ¿Qué cosa sería un estorbo? ¿De acuerdo? Para que no sigas por el camino que has decidido seguir. Ojalá lo supiéramos. No siempre sabemos. No siempre sabemos lo que es una intervención directa del enemigo, un estorbo, o lo que es desobediencia, o falta de gana, o falta de interés. En fin. Pero al final todo eso se convierte en un estorbo, porque al final el enemigo cumple su cometido, ¿no? ¿Entendéis? Pero es cierto que no siempre tenemos la capacidad de decir, esto es un estorbo. ¿A que sí? No siempre sabemos. Pero Pablo sí lo sabía. Spurgeon dice algo muy interesante sobre esto. Dice, suponiendo que hemos confirmado que ese estorbo, ese obstáculo en tu camino viene del diablo, ¿entonces qué? Dice, yo solo tengo un consejo, dice él. Y este es, sigue adelante, con obstáculos o sin él, en el poder del Espíritu Santo. Así que bueno, como digo, a veces no es tan fácil, pero discernir que esto, pero mira, todo aquello que te desvíe del camino correcto, es un estorbo. Y el diablo lo va a utilizar para sacarte del camino. Satanás nos estorbó. Pero es muy interesante que aún así Pablo, ¿sabéis lo que hizo? Ya que no pudo ir, a lo mejor llamó ¿cómo se llama? Estos taxis que llamó, no vienen, el tren, no sabemos qué fue, pero sabemos que tuvo que haber algo porque Pablo demuestra que una y otra vez ha intentado ir, pero no ha podido. Entonces, Satanás se lo ha impedido. Pero hizo una cosa Pablo, y es que escribió una epístola, que al final, 1 Tesalonicenses, ya que no pudo ir, dice, bueno, ya que no puedo ir, os voy a escribir una carta, una no, dos. Y esta carta se ha convertido en 2 libros que están ahora en la Biblia. ¿Entendéis? Entonces, mucho cuidado con esto, de verdad. Una evidencia de que realmente estamos creyendo que la Biblia es la palabra de Dios y que estamos respondiendo a ella es obedeciendo. Y todo lo que sea una acción de desobediencia será un truco del enemigo para sacarnos del camino, un tropiezo. Dice Pablo, versículo 19, dice, ¿y cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe yo? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué interesante esto, ¿no? ¿Qué sería para ti una victoria en la vida? O sea, es decir, vamos a ver, es como en un partido de fútbol se puede saber, hoy lo vamos a ver, el Betis y el Barcelona van a jugar y podemos saber qué sería la victoria, ¿no? Meter más goles que el otro, ¿de acuerdo? Pero en la vida, ¿qué sería ganar un partido? ¿Qué sería una victoria? O sea, haber crecido profesionalmente, haber logrado una posición de reconocimiento social, eso sería, mira, el apóstol Pablo entendía que su gol, para que me entendáis, era los convertidos que había llevado el Señor. Él evaluaba su gozo, su gloria, ¿de acuerdo?, por las personas que había llevado a Cristo. De eso él, de lo que se sentía orgulloso. Y para él, cada persona ganada para Cristo era su gozo, su corona y su premio. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Lo cual quiere decir que el día que el Señor venga, veis, de nuevo aquí aparece la venida del Señor, por eso una epístola muy escatológica, amigo, va a ser el momento en el cual vamos a ver el fruto de nuestro trabajo.
Ahora quizás no lo veamos, pero para Pablo ese día se va a aclarar el fruto y el trabajo que realizaste en la guardería, con los niños, cuando predicabas, cuando llevabas un grupo pequeño, cuando organizabas una reunión de oración, un ministerio de hombres, una reunión de oasis, etcétera, etcétera, ¿no? Ese será el día en el que se pondrá en evidencia el fruto del trabajo y del esfuerzo. Así que es muy interesante eso es también lo que nos espera. Para Pablo ese era su gozo, su corona, llevar al mayor número de creyentes a Cristo, ¿no? Y dice el día que Jesús venga. Mira, la palabra para venida es parusía. Y la palabra parusía significaba la visita de un hombre importante, del emperador, de alguien realmente de una posición alta. O sea, la idea era que esa persona es como el rey, cuando el rey va a un sitio, ¿de acuerdo? Es la venida del rey, ¿no? Y esto es lo que dice Pablo que va a ocurrir. El rey va a venir, ¿de acuerdo? Y le vamos a recibir por encima de cómo se recibe a un político o un gobernante de aquel tiempo. Significaba eso, la llegada de alguien importante, de alguien de una escala social alta. Y él va a venir un día y nosotros nos vamos a encontrar con él. Así que el ministerio de Pablo, de Silas, de Timoteo, para con los tesalonicenses y la respuesta que ellos dieron a esa enseñanza, a esa persecución también, que terminará con la victoria del fruto del trabajo que hemos realizado para el Señor. Puede que ahora no lo veas, pero sigue adelante. ¿Cuál sería la evidencia de que tú ciertamente no estás escuchando la palabra, sino que estás respondiendo a la palabra? Pues sería seguir sirviendo cuando a veces las circunstancias desaconsejan servir. ¿Entendéis, no? O sea, ser coherentes con nuestra fe cuando las circunstancias son contrarias. Mira, la Iglesia siempre ha sido perseguida y a medida que nos acerquemos al final de los tiempos, lo será todavía más. Y el Señor va a poner fin a todo eso. Su vaso ya está a punto de rebosar, el vaso de su paciencia. ¿De acuerdo? Así que ese momento llegará. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos firmes en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Seguimos adelante, aunque el enemigo nos estorbe, que lo va a hacer. Y vamos a esperar la venida del Señor, como ese Rey soberano que visita finalmente a su pueblo, en este caso al mundo entero, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús ciertamente es el Señor. Y entonces va a poner fin a todo esto que estamos padeciendo, que estamos sufriendo. Y ese momento, para algunos será momento de ira, pero para nosotros será momento de gloria y de gozo. Porque Jesús viene a visitarnos. Pues amén. Respondamos a la palabra obedeciendo, discerniendo que el enemigo no quiere que lo hagas. Pero será la manifestación clara de que ciertamente no solo oyes, sino que también crees lo que dice la Biblia y respondes en obediencia a lo que crees. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos reta y también nos anima, nos confirma en lo que hemos creído. Ayúdanos, Señor, a responder como esta iglesia respondió. Y, Señor, qué bonito poder un día ver el fruto del esfuerzo, del trabajo de cada uno, Señor, y que nuestra boca no se cierre, que sigamos compartiendo y hablando esta palabra tuya a aquellos que todavía no la han escuchado, Señor. Y sobre todo, a tomarnos en serio tu palabra, Señor, porque cuando no lo hacemos habrá consecuencias para nosotros. Gracias porque vas a regresar y gracias porque vamos a ver el fruto de tu trabajo en la cruz. Amén. Amén.